Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Zurekin, Isabel Mellén eta Ander Gondra. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio sobre cultura vasca ofrecido por la Fundación Sancho el Sabio. Un mes más nos hemos adentrado en su archivo y biblioteca con la intención de sacar a la luz las curiosidades, anécdotas e historias que tienen que ver con nuestro territorio y sus gentes. En esta ocasión vamos a hacer las maletas. O mejor dicho, vamos a cargar nuestros baúles de equipaje para emprender un viaje a través del tiempo y nuestra geografía. Existen poderosas razones para emprender un viaje. La curiosidad por descubrir otros lugares y personas, huir de la cotidianidad asfixiante, encontrarse una misma, pero también la necesidad de viajar para contarlo. En el relato del viaje se mezclan las expectativas con lo que nos encontramos, los prejuicios y estereotipos sobre una zona y sus gentes con las sorpresas, e incluso la fantasía con la realidad. Durante los siglos XVIII y XIX surgió una auténtica literatura de viajes que llevó a cientos de personas pudientes a recorrer Europa para narrar sus experiencias. Euskal Herria fue uno de los destinos predilectos de estas viajeras y viajeros, que nos legaron una imagen casi onírica de nuestra tierra que emerge entre las brumas de los siglos. Hoy vamos a seguir los pasos de una de esas célebres viajeras, Marie-Catherine Legumel de Barneville, más conocida como la Condesa de Aulnois. Esta intrépida trotamundos de finales del siglo XVII envió una carta desde Vitoria en la que leemos lo siguiente. Al salir de San Sebastián, entramos en un camino muy áspero, que lleva a unas montañas tan altas y escarpadas que solo trepando se puede subir a ellas. Se las llama Sierra de San Adrián. Se ven únicamente precipicios y peñascos, en los que se mataría buen seguro un amante desesperado, a poco que lo desease. Pinos de una altura extraordinaria coronan la cima de estas montañas. Hasta donde alcanza la vista no se ve sino despoblados, donde alternan riachuelos más claros que el cristal. En lo alto del monte San Adrián se encuentra una roca muy elevada que parece puesta en medio del camino para impedir el paso y separar así Vizcaya de Castilla la Vieja. Un largo y duro esfuerzo ha ahora dado en forma de bóveda esta masa de piedra. Se camina 40 o 50 pasos en su interior sin recibir otra luz que la que proviene de las dos aberturas que hay a cada entrada, ambas cerradas con grandes puertas. Bajo esta bóveda se halla una gran hostelería que la nieve obliga a abandonar en invierno. También se ve allí una pequeña capilla a San Adrián y muchas cuevas, donde es frecuente que se oculten los ladrones, de modo que es peligroso pasar si no se tienen medios de defensa. Cuando hubimos atravesado la roca, ascendimos aún un poco más hasta llegar a la cumbre de la montaña, que se estima la más alta de los Pirineos. Está toda cubierta de grandes bosques de hayas. No ha existido nunca una soledad más bella. Los riachuelos fluyen por valles pequeños. La vista solo está limitada por su propia debilidad. Reinan la sombra y el silencio. Y desde todos los rincones contesta el eco. Pronto comenzamos a bajar todo lo que antes habíamos subido. En algunos sitios se ven pequeños llanos poco fértiles, arenales y montañas cubiertas de grandes peñascos. No sin motivo, se tiene la impresión, al pasar junto a ellos, de que van a desprenderse y aplastar al viajero. Hacía sin prisas todas estas reflexiones, porque estaba sola en mi litera con mi pequeña, y la conversación de una niña no sirve de gran ayuda.
río llamado Urola, bastante caudaloso y crecido entonces por los torrentes y las nieves fundidas, fluye a lo largo del camino y forma de trecho en trecho caídas de agua y cascadas que se precipitan con un ruido y una impetuosidad sin igual. Es un espectáculo agradable. Toda esta naturaleza, aunque causa temor, no deja, sin embargo, de tener su propio encanto. Había tanta nieve que siempre teníamos a 20 hombres que nos limpiaban los caminos con palas. Tal vez pienses que me costó mucho, pero hay unas órdenes tan bien establecidas y observadas que los habitantes de un pueblo están obligados a marchar delante de los viajeros y a conducirlos hasta donde se encuentran los del pueblo cercano. A este primer cuidado se añade el de repicar sin cesar las campanas, para indicar a los viajeros los lugares a los que pueden retirarse en caso de que el tiempo empeore. Don Fernando de Toledo me había dicho que cerca de nuestro camino se alzaba el castillo de Guevara, donde se decía que habitaba un duende, y me contó 100 cosas extravagantes que creían los habitantes de la región, y de las que estaban tan persuadidos que, en efecto, nadie quería residir allí. Sentí un gran deseo de verlo, porque aunque yo sea tan miedosa como cualquier otra, no temo a los espíritus, y aunque hubiera sentido miedo, nuestro acompañamiento era tan numeroso que bien veía yo que nada tenía que temer. Nos desviamos un poco a la izquierda y llegamos al pueblo de Guevara. El dueño de la hostelería donde entramos tenía las llaves del castillo. Mientras nos conducía a él, nos dijo que al duende no le gustaba la gente, que aunque fuésemos 1000, nos dejaría a todos, si ese fuese su gusto, molidos a palos. Fingí seguridad y entramos en el castillo, que habría podido pasar por uno de los mejores si se lo hubiera cuidado bien. No había muebles, si se exceptúa un tapiz muy antiguo en una sala grande que representaba los amores del rey don Pedro el Cruel y de doña María de Padilla. Subimos después a una torre, sobre la que se alza un torreón, que resultó ser la morada del duende. Pero aquel día debía estar de paseo, porque no vimos ni oímos nada que se relacionara con él. Después de haber recorrido esta gran fortaleza, salimos para reemprender nuestro camino. Al acercarnos a Victoria, atravesamos una llanura muy agradable que termina con la ciudad que está al fondo, situada en esta provincia española que he mencionado, cuyo nombre es Álava. Es su capital y la primera ciudad de Castilla. Está rodeada por 2 recintos amurallados, de los cuales uno es antiguo y otro moderno. Estas son sus únicas fortificaciones. Tras haber descansado un poco de la fatiga del camino, me propusieron ir al teatro. Mientras esperábamos la hora, tuve el placer de ver llegar a la plaza de la ciudad 4 grupos de jóvenes, precedidos por tambores y trompetas. Dieron muchas vueltas y de improviso comenzaron una batalla campal con bolas de nieve, con tanto entusiasmo que nunca se han lanzado mejor. No se puede describir a los que caían, se levantaban, los que derribaban y eran derribados, y el alboroto y griterío de la gente. Me vi obligada a dejarlos en este extraño combate para dirigirme al sitio donde debía representarse la comedia. Cuando entré en la sala, se levantó un gran murmullo de «Mira, mira». La decoración del teatro no era muy buena. Se representaba la vida de San Antonio. Cuando los comediantes decían algo que agradaba, todo el público gritaba «¡Victoria! ¡Victoria!». Me han dicho que es la costumbre de este país.
Al término de cada acto serio, comenzaba un intermedio de farsas y humoradas, donde aparecía el que llaman gracioso, es decir, el bufón, que entre un gran número de cosas, bastante sosas, decía de vez en cuando algunas que no eran tan malas. Estos entreactos estaban animados también con bailes acompañados de arpas y guitarras. Las bailarinas tocaban las castañuelas y se cubrían la cabeza con un sombrero pequeño. Es su costumbre cuando bailan. Al llegar la zarabanda, se mueven con tanta ligereza que no parecen pisar tierra. Su estilo es en todo diferente del nuestro. Tocan admirablemente bien las castañuelas. El mal tiempo me ha retenido aquí 2 días más, en los que he asistido de nuevo al teatro y he vuelto a ver a la mujer del gobernador. La plaza principal de esta ciudad está adornada con una fuente muy hermosa que hay en su centro. La plaza está rodeada del ayuntamiento, la prisión, 2 conventos y muchas casas bastante bien construidas. La ciudad tiene 2 partes, la nueva y la vieja. Todo el mundo abandona esta última y viene a habitar en la otra. En Victoria, 24 de febrero de 1679. Este precioso relato epistolar, que nos permite adentrarnos por unos momentos en la Euskadi de finales del siglo XVII y vivir las experiencias de Marie-Catherine de Aulnois a través de sus palabras, sería un gran documento histórico si no fuese porque se trata de un plagio. Una sencilla comparación entre la obra de la condesa de Aulnois y el libro Un viajero en Europa, de Antoine Jouvin, publicado 7 años antes, levanta la sospecha de que posiblemente Marie-Catherine nunca estuvo visitando nuestras tierras, sino que se basó en los textos de otros viajeros para componer su obra. Que plagiase gran parte de su libro de viajes no debía extrañar a quien conociese a esta alta dama. La condesa de Aulnois había llevado una vida de película, siempre envuelta en la polémica y rodeada de escándalos. Participó en una conjura contra su marido, al que acusó de haber conspirado contra el rey de Francia. Cuando se supo que esta acusación era infundada, tras el paso por prisión del barón de Aulnois y cuando estaba a punto de ser ejecutado, la justicia comenzó a perseguir a los conjuradores. Sobre la cabeza de Marie-Catherine pendía la pena de muerte, por lo que tuvo que marchar al exilio a España, y desde allí trató de ganarse de nuevo el favor real para poder regresar a Francia. Pero, además de pendenciera y fugitiva, la condesa de Aulnois era escritora. Publicó unas memorias de la corte de España, otras de la corte de Inglaterra, la historia del conde de Warwick, incluso 2 volúmenes de ficción, cuentos de hadas y nuevos cuentos de hadas. Quizá estas incursiones en la literatura de fantasía explican por qué en sus relatos de viaje introduce elementos inventados, exagerados, sobrenaturales o directamente falsos. Aún así, y a pesar de algunas imprecisiones, estos evocadores relatos de los viajeros y viajeras que pasaron por Euskadi hace 200 o 300 años son una fuente inagotable de conocimientos de todo tipo para el siglo XXI. Nos hablan de etnografía, de moda, de lingüística, de historia, de urbanismo y de los principales edificios de las ciudades y pueblos por los que pasaban, de tradiciones, de estereotipos que se confirman o se desmienten. En definitiva, inmortalizan la experiencia de las personas extranjeras que se quedaron prendadas de la Euskal Herria de otros tiempos, y su manera de mirarnos es, a día de hoy, un bello espejo en el que vernos reflejados.
Viajar es mucho más que trasladarse en el espacio. Viajar es empaparse de otros lugares, culturas, lenguas. Viajar es conocimiento, y el testimonio de un viaje es más que una narración de aventuras. Las viajeras y viajeros de los siglos XVIII y XIX se movían por toda Europa con el objetivo de aprender, de descubrir nuevas experiencias, pero también viajaban para contarlo. Los que no tenían dinero para viajar a otros países lo hacían a través de los libros, cartas y guías que escribían los que sí podían. En ocasiones, estos libros de viajes se convertían en auténticos bestsellers y conformaban las creencias sobre un pueblo, país o región que pasaban a engrosar el imaginario popular. Euskal Herria fue visitada y descrita por cientos de viajeros y viajeras que transitaron por sus tierras a lo largo de los siglos. Y para darnos una pequeña muestra de todo ello, contamos con nuestro compañero Ander Gondra, que como siempre ha rebuscado en los fondos de la Fundación Sancho el Sabio para traernos sus mejores joyas bibliográficas. Vamos a ver qué nos traes hoy en esta sección que dedicamos a las joyas del archivo, a rescatar y comentar algunos documentos particularmente destacados de los fondos de la Fundación Sancho el Sabio. En esta ocasión estamos dedicando el programa a los viajeros y viajeras que tuvieron ocasión de conocer el País Vasco entre los siglos XVIII y XIX. Y tengo entendido que nos vas a ilustrar con unos ejemplos ciertamente originales, ¿no es así? Aupa, Isa, pues sí, la verdad que nunca mejor dicho lo de ilustraros, porque en esta ocasión vamos a hablar de dibujantes, de ilustradores. Y para acotar un poco más la selección, dado que, bueno, los contenidos que había en la Fundación eran realmente muy extensos, vamos a hablar en concreto de artistas bélicos, de dibujantes de guerra, por decirlo de algún modo. A ver, ¿cómo es esto de artistas bélicos? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, a día de hoy, desde luego ya desde hace décadas, ¿no? Las guerras pues prácticamente se retransmiten en directo, generan pues infinidad de documentos audiovisuales, vídeo, fotografías, con reporteros que acompañan a veces a los militares, a los ejércitos, o otros que cubren pues de forma independiente el conflicto, ¿no? Antes de la invención de la fotografía, esto también venía realizándose por medio del dibujo, y prácticamente no hay guerra del siglo XIX, una centuria que, como los oyentes sabrán, pues bueno, ha sido tremendamente azotada por la guerra, pues que no cuente con su reflejo gráfico, con sus ilustraciones y sus ilustradores, ¿no? Diseños, cuadros, que al fin y al cabo, pues bueno, rememoran en algunos casos grandes batallas, pero también aquí nos interesa ver, como en otros muchos, lo que se reflejan son detalles, se detienen incluso pues en el paisaje y en el paisanaje, como vamos a poder ver a continuación. Claro, aquí tenemos que pensar un poco en esos cuadros de guerra que vemos, por ejemplo, en los museos, ¿no? Que el siglo XIX sí que es verdad que es una época en la que le gusta mucho retratar a los héroes, entre comillas, ¿no? de esas guerras, y también, como decía, las grandes batallas. Eso es lo que más trasciende, pero vamos a ver otros formatos más pequeñitos. Vale, perfecto. Mira, si te parece, nos centraremos en la Primera Guerra Carlista. Es cierto que la Fundación Sancho el Sabio custodia materiales, digamos, verdaderamente notables respecto a este periodo, ¿no? Y me parecía, la verdad, que un ejemplo interesante. Y en concreto, yo hablaría de dos joyitas, dos auténticas joyitas preciosas. Son unos libros, o bueno, para que nos entiendan mejor, una especie de cuadernos, ¿no? De gran formato, ejecutados por artistas británicos y publicados en la ciudad de Londres en los años 1837 y 1838. Claro, aquí hay que hacer un poco pequeño repaso a la historia, ¿no? Para entender el contexto. Durante la Primera Guerra Carlista se formó un cuerpo militar de voluntarios en el Reino Unido, se llamó la Legión Auxiliar Británica, y participó en el conflicto pues entre el verano de 1835 y el verano de 1837, operando principalmente en esta zona del País Vasco. Bueno, pues algunos integrantes de esta legión reflejaron en estos dos libros múltiples aspectos de la guerra, de los ejércitos, de sus uniformes y también de los lugares que tuvieron ocasión de visitar. Vaya, y si no me equivoco, la utilidad de esta Legión Auxiliar Británica fue más bien poca, ¿no? Fue muy escasa en términos militares. Es decir, si tengo bien entendido, prácticamente no llegaron a participar mucho en esas batallas de la Primera Guerra Carlista. Sin embargo, son bastante conocidas las penurias que padecieron durante su estancia en Vitoria y en Donostia. Pero, por lo que veo, dejaron al menos un notable testimonio gráfico de esta participación en el contexto bélico.
Así es, la verdad que, bueno, podríamos decir que son más reseñables los libros que nos han legado que las hazañas bélicas que pudieron realmente realizar, ¿no? El primer libro lleva un título bastante largo, se titula Guerra Civil en España, diseños característicos de las diferentes tropas regulares e irregulares, nacionales y extranjeras que componían los ejércitos de Don Carlos y de la reina Isabel, y varias escenas de operaciones militares y de las vestimentas de los campesinos españoles. Desde luego el título no deja lugar a la imaginación, o sea, ya sabemos de qué va, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar más o menos es eso. El texto introductorio del autor de estas litografías, que es un tal J.W. Giles, nos explica lo siguiente, ¿no? Dice: tras haber estado adscrito durante un periodo considerable al Estado Mayor del Ejército Español, me divertí durante mis horas de ocio dibujando la gran variedad de uniformes y escenas militares que he presenciado con frecuencia. Me propuse conservar estos bocetos sin importancia en mi álbum privado, pero gracias a la ferviente persuasión de mis amigos me he visto inducido a publicarlos. Ya veis que él subraya, pues bueno, que es un dibujante, podríamos decir, amateur, se resta mérito, pero la verdad es que son unas láminas verdaderamente preciosas. Esto es un poco curioso, ¿no? O sea, están en mitad de la guerra y a ratitos de ocio y a ratitos libres se pone a dibujar, ¿no? Y a dejar pues todo ese repertorio de lo que estaba viendo, de esos uniformes, ¿no? Bueno, además, las 12 láminas de este álbum que he podido consultar tienen un estilo casi de cómic, es muy contemporáneo y la verdad es que son encantadoras. Y encima, además de reproducir con mucho detalle esos uniformes y esos ejércitos, veo que las ubicaciones y los paisajes no son para nada azarosos. Están también muy bien escogidos y además son francamente reconocibles hoy en día, ¿no? Bueno, importante recordar que estos 2 álbumes se pueden consultar digitalizados en la web de la Fundación Sancho el Sabio para, pues, quien le pique la curiosidad, escuchándonos, lo puede ver in situ. Así es, están perfectamente digitalizados. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, de lo que comentabas. En la primera lámina vemos un encuentro entre Zumalacárregui y Don Carlos, ¿no? Pues bueno, los dos grandes protagonistas de este bando, ¿no? Y la verdad que no se produce en un lugar cualquiera. El dibujante ha hecho pues que tras ellos veamos a las tropas y más de fondo se reconoce perfectamente el perfil de Salvatierra Agurain. Se distingue la iglesia de Santa María, vemos las murallas que rodeaban la villa, las cuales, pues dicho sea de paso, sufrieron, ¿no?, un tremendo deterioro en ese periodo. Y la verdad que, como antes apuntaste, los británicos es cierto que pasaron una buena temporada, casi medio año, acuartelados en Vitoria. Y es lógico, por tanto, pues que también en este álbum encontremos 2 preciosas láminas ubicadas, en concreto, en la Plaza de la Virgen Blanca y en la Plaza Nueva, lugares muy característicos, sí, ¿no?, muy reconocibles, ciudad. No han cambiado tampoco demasiado desde entonces. No, desde luego. En la primera casi llama más la atención, como bien dices, el lugar es casi idéntico, pero llama la atención el detalle con el que se reproducen las vestimentas y los peinados de las muchachas, que les llegan prácticamente hasta la cintura, ¿no?, unas coletas bien estrechas. Y el comentario menciona pues que era por aquella época muy popular la mantilla. Así que también, a nivel, vamos a decir, de moda, nos podemos poner un poco al día. La que se desarrolla en la Plaza de la Virgen Blanca, en cambio, la verdad que por entonces presentaba un aspecto aún más medieval, ¿no? Y tenía aún pues esos recuerdos del pasado de la ciudad. Es interesante porque el comentario dice que este boceto no exagera en modo alguno el miserable estado al que ha quedado reducida la Legión Británica. Vemos en ella una docena de soldados marchando pues un tanto cariacontecidos, caras serias, largas, uniformes desarrapados, alguno de ellos descalzo. Es esas trazas, ¿no?, que ya nos van dando una pista de las que tuvieron que padecer estas gentes. O sea, que a pesar de no participar en la guerra, vemos que sufrieron de algún modo la contienda, ¿no?, en base a las penurias, la escasez y la falta de medios. Y además, bueno, el dibujante, hay que decir que es también muy buen fisonomista y no escatima, por lo que veo, a la hora de representar quizás esos momentos pues más delicados o más comprometidos para su propio ejército. O sea, nos está dejando de algún modo una constancia visual de todas esas experiencias negativas que vivió su Legión Auxiliar Británica en aquel periodo. Sí, no escatiman en absoluto. De hecho, bueno, los británicos, aparte de dibujos, dejaron muchos diarios por escrito, que también son verdaderamente crudos. Y en este caso concreto del álbum al que nos estamos refiriendo, hay otras 2 litografías que representan el enterramiento de los cadáveres tras una acción bélica y el descontrol en un hospital de campaña en plena guerra. O sea, la parte menos bonita y menos heroica, ¿no?, de la guerra. Esa parte que, sobre todo cuando llega la fotografía, normalmente se suele obviar en las guerras. Queda, vamos a decir, en una especie de archivos B que nunca ven la luz. Pues aquí sí, ¿no? Aquí vemos el tipo de testimonios un tanto excepcionales que reproducen, además, con un cuidado tremendo,
uniformes de todos los regimientos que participaron, que aquello era un batiburrillo espectacular, ¿no? Si te parece, ahora ya vamos a saltar al siguiente libro. Vale. Lleva por título Croquis de paisajes en las provincias vascas de España. Y este sí tiene un nombre y una autoría, vamos a decir, más definida. Es de Henry Wilkinson. Bueno, Wilkinson sirvió como cirujano en la Legión Británica. Uh-huh. Y además hay una cosa bien curiosa en este libro, y es que, aparte de los dibujos, esconde una sorpresa. Ofrece también, y lo pone en el subtítulo, una selección de música nacional arreglada para piano y guitarra. Vaya. Jotas, fandangos, boleros e incluso sorchicos van a ser, luego veréis, reproducidos de forma muy, muy fidedigna. Y bueno, ¿cómo los reproduce? ¿Reproduce las partituras o de qué manera nos lo muestra? Sí, nos describe cómo era esa música, en qué momentos se ejecutaba y reproduce las partituras, traduciendo incluso las canciones. Es casi un paisaje sonoro para que nos entendamos, ¿no? El autor, la verdad que ya se lamenta en el prólogo de que quizás estas hermosísimas melodías pierdan considerablemente con la adaptación inglesa, puesto que originalmente eran, como os digo, claro, en lengua vasca, ¿no? Y asegura que escuchadas en ese país rústico, en medio de las sublimes obras de la naturaleza y brotando sin arte de entre bandas de muchachos, estos aires poseían un encanto indescriptible y producían un efecto imposible de alcanzar por imitación en una sala de conciertos inglesa. Aquí sí que hay una concepción muy romántica, ¿no? Muy propia también de aquellos tiempos y sobre todo de los ingleses, que también tenían un espíritu aquí vemos muy romántico, sí. Han quedado fascinados, ¿no? Por esa música un tanto popular, dicen sin arte, pero que desde luego si se han esforzado en reproducirla por algo sería, y cuando se la lleven a Londres y vuelva a sonar, pues cierto es que no va a ser lo mismo, ¿no? Por otro lado, el libro contiene también vistas paisajísticas, la verdad que muy logradas. Aparece Rentería, aparece el puerto de Pasaya, Irún, Vitoria, desde el castillo de Guevara, que se le reconoce muy bien ahí en la lejanía, y cómo no, también San Sebastián, ciudad en la que pues hay que apuntar que acabaron su particular aventura estos ingleses por el norte de la península. El texto que acompaña las imágenes de Donosti asegura que antes del comienzo de la Guerra Civil, San Sebastián era favorita estación balnearia, visitada incluso por la realeza. Claro, ese pasado que tiene Donosti, ¿no? Lo conocían, ¿no? Lugar de lujo. Eran conscientes de ese lujo, digamos, que ha ido arrastrando en el tiempo. Pero también apuntan que en ninguna otra ciudad se ve, en ese momento, tan chocante cuadro de los horrores de la guerra. Las casas destruidas, con las paredes derrumbadas hasta los cimientos, bosques y huertas arrasadas y 3 majestuosos conventos en semejante estado de ruina. La última estampa del libro es también muy significativa, pues se trata de la imagen primera, digamos, que se conserva de un rincón que, bueno, en cierto modo mantiene todavía hoy vivo el recuerdo de aquella guerra en el corazón de Donostia. Un lugar con un aura, podríamos decir, un encanto ciertamente particular. No sé si te imaginas cuál podría ser. A ver, me parece que quizá tenga algo que ver, ¿no?, con el conocido como cementerio de los ingleses, quizá, del Monte Urgul, ¿no? Así es. ¿He acertado? Has dado en el clavo. Bien. Este es un rincón que, bueno, está ubicado en la ladera escarpada bajo el castillo de la Mota. Allí se habían instalado, y se ven, ¿no?, en esta ilustración, ya varios montículos, ¿no?, que señalizaban los lugares donde reposaban los restos de numerosos oficiales ingleses, y es verdaderamente un final emotivo, muy romántico, ciertamente, para la desastrosa historia de la Legión Auxiliar Británica. Cuando todo parece, ¿no?, que ha caído en este aire un tanto ya desalentador, justo entonces arranca ese segundo apartado del libro con la recopilación musical que te he comentado. Y entonces la cosa, pues la verdad que se anima bastante. Se viene un poco arriba, ¿no? Sí. Es curioso porque Wilkinson, el autor del libro, ya indica en el comentario que durante estos meses se había divertido más asistiendo a reuniones entre gente de un grado inferior en la sociedad y no tanto con las familias adineradas que le acogían y con las que compartía el día a día. La verdad que no me extraña, porque fíjate pues cómo describe el ambiente que se vivía en el paseo marítimo Donostiarra. Así dice: en toda ciudad considerable hay 2 funcionarios públicos pagados a salario fijo para amenizar la plaza en toda oportunidad de diversión, con una especie de flauta delgada que se toca con la mano izquierda y un pequeño tambor que funciona con la derecha. Bueno, el chistú... Chiste tamboril, ¿no? Efectivamente. Los instrumentos que hoy día siguen amenizando buena parte de las fiestas populares, ¿no? Hay ciertos días y horas en el año, como los domingos y días festivos, en que estos hombres están obligados a atender a las diversiones del populacho.
Es singular verlos andar arriba y abajo en la plaza o el paseo, seguidos de una muchedumbre de niñas, niños y jóvenes que evidencian su afición a la costumbre y encanto de la música, bailando a lo largo detrás de los ejecutantes. Una especie de calejira, la verdad, acabamos de describir en toda regla, que sin duda despertaba, pues bueno, la máxima curiosidad de estos ingleses. Bueno, y al menos da un poco esa contrapartida a las miserias de la guerra, ¿no? Ese ambiente festivo que se vivía incluso en periodos tan duros en Donosti, y que, bueno, pues estoy pensando en las charangas de hoy en día, que es un poco heredero de todo aquello, ¿no? Su papel en la guerra, la verdad que ya hemos dicho que fue escaso, tuvieron muchos periodos de inactividad y ahí queda reflejado que en esa inactividad, oye, en la medida de lo posible trataban de divertirse o de aprender y convivir un poco con las gentes de las ciudades en las que vivían. Pues mira, genial este último testimonio musical que nos has legado, porque nos lo has puesto en bandeja para despedir esta sección de joyas del archivo con alguno de estos horchicos que seguro que sonaban en aquellos días por las plazas donostiarras. Es que ricasco. Vale, beste batarte, agur. Dicen que lo mejor de los viajes son las personas con las que los compartes. Por eso hoy hemos querido tener la mejor compañía posible en el podcast de Sancho el Sabio para adentrarnos en el universo de los viajeros y viajeras que recorrieron Euskal Herria allá por los siglos XVIII y XIX. Iñaki Zabaleta Gorrotxategi es filósofo, profesor en la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea y además experto en los viajes que el afamado Wilhelm von Humboldt realizó por nuestro territorio en 1799 y en 1801. Ongi etorri, Iñaki Zabaleta. Ongi etorri, eskerrik asko. Bueno, los viajes de Wilhelm von Humboldt y sus estudios sobre el pueblo vasco han sido tu tema principal de investigación desde tu tesis doctoral. La primera pregunta es para ubicarnos un poco. ¿Quién es este personaje y qué le animó a emprender su viaje por el territorio vasco? Bueno, como has dicho, es una persona afamada, reconocida. Nació y murió cerca de Berlín y en 1767 nació, en 1835 murió, y quizá conviene recordar antes de nada que tenía un hermano, Alexander, que era igual o más famoso que él incluso y que a veces se le suele confundir, ¿no? Porque también fue viajero, pero bueno, Alexander no estuvo en el País Vasco, Wilhelm sí. Es una persona que a lo largo de su vida destacó en diferentes ámbitos. En un primer momento yo señalaría el hecho de que es un pensador profundo, le suele considerar como un exponente importante de lo que es el humanismo de esta época. Justo después de estar en el País Vasco se metió en política, en diferentes actividades, pues como embajador, diplomático, reformador de la educación en el estado de Prusia, y fundó también la Universidad de Berlín, que hoy lleva su nombre. Estuvo también en el Congreso de Viena, así que también tiene bastante recorrido en el mundo político y un recorrido muy reconocido. Al final de su vida se dedicó durante los últimos 15 años prácticamente al estudio lingüístico, pues casi en exclusiva. En este contexto de los siglos XVIII y XIX, ¿el viaje podría ser considerado una herramienta epistemológica? Es decir, por sí mismo servir como método de investigación y aprendizaje. Hombre, lo primero, que Humboldt no es el primero ni mucho menos en viajar, ¿no? La curiosidad siempre genera, pues es atractiva y lo diferente
pues es atractivo y siempre ha habido viajes. Lo que sí es cierto es que Humboldt le da un toque, como él dice, científico a sus viajes. Curioso, cuando la segunda vez que vino al País Vasco de viaje se encontró con unas personas, les intentó convencer del sentido de su viaje y él escribe a su mujer diciendo: aquí nadie entiende lo que quiero, ¿no? ¿En qué se basa su cientificidad, por decirlo de alguna manera? Pues en el profundo convencimiento de que conocer lo humano exige comparar culturas en su diversidad. Es decir, en ese sentido sí que podemos hablar de una herramienta epistemológica. Bueno, en el contexto cultural de la Europa en aquel momento comienza a perfilarse poco a poco los nacionalismos. Los viajes, como bien decías, ¿no? Pues para comparar, para conocer otras culturas y pueblos, o incluso también para buscar las raíces míticas de la nación propia, eran algo, podemos decir que frecuente en toda Europa. ¿Qué ideas o estereotipos preconcebidos sobre el otro al que visitaban tenían estos viajeros y viajeras? ¿O iban con la mente abierta a ver qué se encontraban? La pregunta en sí tiene o se puede prestar a cierta polémica, pero si vemos el contexto, pues no es tan difícil de entender. Estamos en un contexto político muy, muy especial. Acaba de pasar la Revolución Francesa, Napoleón sube al poder justo cuando él empieza su primer viaje. Podemos hablar que como reacción genera otros nacionalismos defensivos en Italia, España, Alemania, etcétera, y es en este contexto donde Humboldt reflexiona sobre todo esto. Si ya vemos el tema en otra perspectiva, pues por ejemplo lo que suponía para la Ilustración, etcétera, este tipo de cosas, pues Humboldt se muestra muy crítico con una ilustración, que él es ilustrado, pero se muestra muy crítico con una ilustración que para engrandecerse a uno mismo desprecia a los demás. Y es ahí donde él creo que aporta lo suyo. En cualquier caso, quizá lo más importante en este caso es que él ve necesario, sí o sí, reflexionar sobre lo que se entiende por nación al margen de lo que puede ser el Estado. Y en cuanto a esas ideas o estereotipos que decíamos, ¿se intuyen o bien en sus textos o en el de otros ilustrados de la época, o tienden a buscar más esa cientificidad que comentabas? Humboldt, por supuesto, pretende acercarse a pie de calle a lo que ve. No se guía tanto de lo que ha leído sobre los vascos, sino que busca directamente cómo viven y qué dicen y qué hacen los vascos. Eso quizás sí que podría ser algo diferente en él en relación a otros. Centrándonos ya en el propio viaje, ¿cuál fue el itinerario que siguió Humboldt cuando realizó sus incursiones vascas? ¿Qué detalles dejó por escrito y en esos momentos qué le llamó más la atención? Bueno, Humboldt vivía en París en esa época, es decir, entre 1797 y 1801 estuvo viviendo en París con su familia, y es importante ver por qué se le ocurrió la idea de hacer estos viajes. Como he dicho antes, él quiere conocer culturas desde la comparación y ve necesario, como él dice, visitar un país del sur. Al principio pensó en Italia, pues la cosa se torció pues porque no podía ser. Y pensó en España y Portugal, eso también se empezó a torcer, pero luego se arregló y al final decidió hacer un viaje a España que duró al final unos 7 meses, y es el primer viaje, más que un viaje, es un tránsito por el País Vasco, ¿no? Sale de París, llega a Bayona, en Bayona pasa 3 días y luego simplemente recorre el País Vasco durante 8 días en general, ¿no? Pues va a Tolosa, Vergara, Arrasate, en Gasteiz, y ya de Gasteiz ya se dirige directamente a Madrid. Sí que me parece importante señalar que el encuentro de Humboldt con los vascos, tiene cierto punto casual, pero estaba mucho más pensado y preparado que lo que se puede pensar, ¿no? Porque incluso 6 meses antes de este primer viaje ya escribía a amigos suyos diciendo cómo estaba preparando el viaje con mucho detalle, y ya había detectado un punto que le interesaba muchísimo, que era Euskal Herria, por la lengua, etcétera. Y de hecho, cuando llega a Madrid, es la primera vez en toda su vida que define claramente su intención de dedicarse 100% a la cuestión del lenguaje. Terminado este viaje por España en general, luego fue hasta Andalucía y por el Mediterráneo desde Barcelona volvió a París. Terminado este viaje ya estaba casi haciendo las maletas para irse a Alemania, pero tenía todavía muchísimas ganas para volver al País Vasco, y aprovechó que un amigo tenía que hacer un viaje de negocios hacia Cádiz, pues bueno, le acompañó en parte, dejó a la familia en París, y ese es el viaje de 1801, que es mucho más completo, con un objetivo muy específico,
que sería conocer y visitar todas las provincias vascas, recopilar información sobre la lengua vasca, y más o menos el itinerario empieza por Bayona, por supuesto, San Sebastián, Guetaria, Marquina, Vergara, luego va otra vez a Vitoria. De Vitoria va a Durango, donde conoce a Astarloa, con el que tuvo bastante relación y al que le estimó muchísimo. Luego va a Bilbao, y luego a Plencia, Garnica, Lekeitio, luego va a Azpeitia otra vez, y de Oyarzun ya pasa a Bayona, y en Bayona, cuando se podría pensar que termina el viaje, pues dice que no, y escribe a su mujer: no quiero terminar este viaje demasiado rápido, es necesario conocer también el País Vasco francés, y vuelve a ponerse en camino, va a Itxasu, vuelve a pasar la frontera a Navarra, a Orreaga, luego vuelve al norte, a Donibane Garasi, a Maule, y ya de ahí va a Bayona, que es donde ya concluye el viaje. Que vaya ruta más interesante, que al final se recorrió prácticamente todo. Sí, bueno, Navarra quedaría un poco ahí, un poco fuera de juego, pero bueno. Y después quizás, pues por señalar cosas que apuntó, bueno, él de alguna manera hizo un estudio de campo. Estudio de campo, pues basándose en sus observaciones, describiendo a las personas, tanto en su físico como en su carácter, definiendo la naturaleza, o describiendo la naturaleza en la que viven, hablando de la cultura popular, de la pelota, de la danza, de cómo los vascos se manifiestan como pueblo también en este tipo de cosas. Se interesó muchísimo por la política y la historia, por los fueros, por las juntas generales, etcétera, y de hecho viendo que luego se metió en política, pues bueno, esto lo tuvo muy presente pues bueno, durante muchos años. ¿Qué conclusiones extrajo Humboldt de su viaje por Euskal Herria? ¿Qué opinaba del pueblo vasco? Y sobre todo, pues, ¿cómo logró articular esas notas que fue recopilando en directo en sus relatos de viaje? Ya nos has dicho que le interesaba pues la pelota, el lenguaje, todo aquello que veía. ¿Cómo consiguió estructurar esa información? Bueno, lo primero que yo diría es que Humboldt reconoce en los vascos a un grupo humano, vamos a decirlo así, transfronterizo, con una singularidad propia. Y esto es importante pues para distinguir algo que en ese momento pues se tendía mucho a vincular, sobre todo después de la Revolución Francesa. De hecho, Humboldt mismo era alemán, pero era de Prusia, y él estaba más o menos acostumbrado a diferenciar estos conceptos. Bueno, pues esto en el País Vasco pues todavía lo acentúa más. Importante también es el que él se da cuenta de que la diferencia es una riqueza, ¿no? Y de hecho, unido a esto, plantea el dilema político en cuanto que se tiene que optar o respetar y desarrollar la diversidad aprovechando su riqueza. Y dice que, por desgracia, por ejemplo, normalmente el político tiende a lo primero, a homogeneizar. En cuanto a las notas etnográficas de Humboldt, bueno, quizá lo más importante es que Humboldt ha publicado poquísimo, pero ha publicado poquísimo de todo, no solo de los vascos, de todo. No era un académico al uso, iba más o menos por libre, y él escribía para sí mismo, muchísimo, pero para sí mismo. En relación a los vascos, que él escribía pues con mucho detalle, tenemos las cartas que él escribió sobre todo a su mujer en el segundo viaje, que son una especie de diario de viaje también, y tenemos también los relatos de viaje, sobre todo uno de los vascos, que escribió después del segundo viaje, que sí que estaba pensado para publicar, pero bueno, al final también quedó, vamos a decirlo así, en el cajón. De hecho, lo terminó en 1804 y se perdió, y se descubrió mucho después, en 1920. Según las ideas de Humboldt, los conceptos de lengua y nación van a la par. Es decir, una nación lo es en tanto que sus habitantes, ¿no?, comparten una lengua común. Sabemos que en ese sentido Humboldt quedó fascinado por el euskera. ¿Cómo son los estudios que hizo sobre la lengua vasca? A ver, no es algo que Humboldt descubre en el País Vasco, pero es algo que lo ve con más claridad en el País Vasco. Y es que una lengua es siempre la lengua de un grupo concreto y que de alguna manera da identidad a ese grupo. Es lo que él llama identidad nacional, ¿no? Y esto lo aprende gracias a los vascos y gracias al euskera por una razón muy sencilla, porque se encuentra con una lengua en la que apenas se ha escrito. Es decir, la pobreza del euskera en ese momento se convierte en una ocasión para él, es decir, al margen de que haya una literatura o mucha o poca, la lengua es lengua en cuanto que permite a un grupo desarrollarse como tal, identificarse como tal. Y esto creo que seguramente sería pues lo más destacado. Ya a otro nivel de investigaciones lingüísticas, pues desarrolló muchas comparaciones de estructuras, tipologías, etcétera. Se fue de los primeros
en darse cuenta de la importancia de la declinación. Pero quizá destacaría ahora pues una cosa que podría llamar la atención, y es qué empeño también tuvo en el tema del diccionario, porque claro, nos podemos imaginar que en esa época los materiales que él tenía eran muy escasos, y en este sentido pues habla de cómo él tiene el diccionario trilingüe del castellano, vascuence, latín de Larramendi. Dice que es el mejor porque es el único que tiene, por decirlo así. Tiene otros manuscritos, pero así publicado es el único. Pero curiosamente lo encuentra deficiente del euskera en relación al castellano. Y él dice que eso para un estudio del lenguaje no vale, y él mismo dice que he hecho un nuevo Larramendi y le da la vuelta y hace un diccionario euskera-castellano, ¿no? Uh-huh. De hecho es un diccionario que se ha perdido, aunque parte de él lo pudo publicar en un artículo bastante largo. Para terminar con esto, sí que me parece importante subrayar el hecho de que los estudios de Humboldt fueron una referencia importante a lo largo de toda su vida, y de hecho en 1827-29, en estos años escribió un texto muy extenso sobre la estructura del lenguaje, etcétera. Vuelve a recordar cómo él empezó el estudio lingüístico gracias al euskera y cómo de alguna manera le sirvió como referencia para ir desarrollando el método de investigación. Y en otro sentido, ¿es la Euskal Herria que describió Humboldt la Euskal Herria real? Es decir, ¿se corresponde lo que cuenta con los hechos históricos? O bueno, dicho en otras palabras, ¿es su bagaje intelectual una ventaja a la hora de analizar la realidad histórica de la Euskadi de aquellos tiempos? ¿O quizá está aplicando, sin darse cuenta, categorías antropológicas y políticas más propias de Prusia, digámoslo así, y que no concuerdan al 100% con el contexto vasco? Bueno, yo empezaría con un poco de pedantería. Respondería con dos preguntas. ¿Qué es real y qué es histórico? Todos hablan de los problemas reales y de los acontecimientos históricos, pero luego nos damos cuenta que cada uno lo ve diferente a la hora de definirlo. En este sentido, pues Humboldt es crítico también con su propia tradición ilustrada. Él es un ilustrado, es un universalista, igual en lo que difiere es en la forma de entender eso universal. Y podríamos decir también tranquilamente que es un pensador romántico en cuanto que critica el que pensemos con esquemas ya preconcebidos. Y es por eso que creo que ya he dicho algo antes parecido, critica a los vascos precisamente porque han desatendido mucho de su propia historia y de su propia lengua, ¿no? Entonces, bueno, tiene un bagaje cultural importante, pero es también muy crítico con eso, ¿no? A modo de comparativa, ¿difiere mucho la experiencia de Humboldt en sus viajes vascos con la de otros personajes contemporáneos de esa misma época, ¿no?, que también se embarcaron en la aventura de recorrer el País Vasco? ¿Tenían todos esos viajeros los mismos intereses y objetivos o variaban quizás en gran medida sus recorridos? Uniendo con algo que he dicho antes, cuando Humboldt viene al País Vasco no se trata en modo alguno ni de curiosidad, ni de turismo, ni de ocio, creo que algo ya he dicho al respecto. Uh-huh. Se ve muy claramente la diferencia en el hecho de que él evita las ciudades y busca a la gente del campo, por ejemplo. Uh-huh. Y de hecho se extraña con agrado de lo bien recibido que es por parte de la gente del campo cuando un alemán, un pruso viene aquí e intenta hablar con ellos en euskera, ¿no? Él busca a la gente sencilla. Por ejemplo, en concreto de las capitales dice que no son objeto de investigación, ¿no? Podríamos volver a decir lo del interés científico de Humboldt. Antes de venir al País Vasco, él ya tenía desarrollada lo que él llama una antropología comparada, es decir, estudios del ser humano que se basa en la comparación de personas y de pueblos, de culturas, etcétera. Lo que le pasa al venir al País Vasco es que se encuentra, vamos a decirlo así, con una singularidad a la que no estaba acostumbrado. Los vascos tienen cierto valor añadido, vamos a dejarlo así. Podríamos decir que utiliza a los vascos para elaborar su teoría antropológica, que al final acabará siendo una teoría lingüística, ¿eh? Y bueno, la imagen que da Humboldt sobre los vascos en ocasiones es casi melancólica, ¿no? La de un pueblo prácticamente condenado a extinguirse. Y además, según sus consideraciones, en un margen relativamente breve de tiempo, ¿no? Unos 50, unos 100 años. Afortunadamente, yo creo que ya hemos superado esa barrera temporal y todavía seguimos existiendo, por lo que podemos decir que su predicción, bueno, pues eso, por fortuna no se cumplió. Si pudiéramos viajar en el tiempo y traer a Humboldt de vuelta a nuestro siglo, ¿crees que reconocería la Euskal Herria que él visitó? ¿Qué pensaría del pueblo vasco del siglo XXI? Bueno, es cierto que él era pesimista en relación al futuro de los vascos y concretamente lo dice en más de una ocasión.
pues una de las citas es: en un siglo quizá la lengua vasca desaparecerá la nación vasca. Es una cita que de una u otra forma dice más de una vez. Bueno, para empezar, aquí vuelve a vincular lenguaje y nación. Si lo uno desaparece, desaparece también lo otro. Es una visión o previsión pesimista, pero él diría que es una previsión realista en el momento que él ve todo esto. Él es casi testigo directo de cómo la Revolución Francesa ha destruido lo que son los fueros del País Vasco francés, las costumbres, etcétera. Ve también amenazas de que si no hay una cierta institucionalización no va a ser posible mantener la identidad como tal. Ve que los vascos tampoco trabajan demasiado por su propia historia, por su propia cultura, por su propia lengua. Y en cierto sentido, pues esa previsión pesimista es una previsión que él exterioriza con mucha pena. Si lo traemos a hoy, ¿qué diría? Hombre, es un poco ficción, pero yo creo que se alegraría muchísimo de haberse equivocado. Se alegraría muchísimo de ver el euskera batua, y sobre todo se alegraría de ver que la lengua no es una lengua muerta, sino que es viva. Bueno, como hemos comentado ya anteriormente, a lo largo del programa ha quedado claro que la Fundación Sancho el Sabio cuenta con una extensísima colección de libros de viajeros y viajeras, ¿no?, que anduvieron por estas tierras en los siglos XVIII y XIX. ¿Qué valor tiene la información que se puede consultar en este tipo de fuentes? ¿Resulta fiable? ¿Es quizás demasiado subjetiva para las y los historiadores del presente? ¿Nos revelan detalles históricos y etnográficos que sin duda quizás de otro modo, pues bueno, no habríamos llegado a conocer? ¿Qué valoración haces tú en este sentido? Hombre, por mi parte, y en un plano más personal, tendría que haber de una asignatura pendiente. No he trabajado demasiado el fondo de la Fundación Sancho el Sabio, pues precisamente porque mi tema ha ido más bien enfocado al tema alemán, a la literatura alemana, etcétera, pero no tengo ninguna duda de su importancia, y me gustaría subrayar que Humboldt mismo conoció personalmente en su primer viaje a Lorenzo Prestamero. Lorenzo Prestamero, que era alavés y había trabajado muchísimo la historia de Álava, él mismo le enseñó personalmente todo lo que había trabajado, y es curioso que Humboldt en sus diarios de viaje hace una relación muy detallada de todo lo que le enseñó Prestamero. Subjetivo, no subjetivo, no sé, cada uno también tiene que contar su historia. La objetividad pura tampoco existe, y yo creo que con diversas subjetividades nos vamos de alguna manera acercando a algo que podríamos llamar objetivo. Nadie está de sobra, y creo que es importantísimo que cada uno recoja su propia historia. Y ya para terminar, y para las personas que nos escuchan, que se han quedado con ganas de saber más sobre estos viajes que realizó Wilhelm von Humboldt, ¿nos recomiendas algunos de tus artículos u obras donde comentes más en profundidad estos viajes y sus estudios sobre Euskal Herria? Bueno, no es muy bonito hacer autopropaganda, pero bueno, es verdad que yo hice la tesis sobre este tema en Alemania, pues ya hace unos años. El tema era precisamente los estudios de Humboldt sobre la lengua y la nación vasca. Y bueno, con el tiempo y cuando he podido, pues he ido traduciendo el texto y amoldándolo, y hace 3 años salió, en 2017 a finales, el libro en euskera, Wilhelm von Humboldt y Euskal Herria, recopilado todo lo que he comentado y algunas cosas más. Bueno, pues con esa recomendación nos quedamos, y muchísimas gracias, eskerrik asko, Iñaki, por haber participado en este coloquio del podcast de Sancho el Sabio, y bueno, esperamos volver a tenerte por aquí en alguna otra ocasión. Vale, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Agur. Vale, bai, agur, agur. Ei, kaixo, ze moduz itzalen lagunak. Zuekin, Javi Soto. Hemen hasten da, itzalekin jolasten, argazkien unibertsoa izpide duen audio saioa. Ez da inola ere ez bidaiatzeko garaia proposena. Ez behintzat modu fisikoan egiteko. Baina, oraindik badaukagu uhin digitalen bitartez bidaiatzeko aukera, eta hori da gaur egingo duguna. Izan ere, argazkilaritza sortu zen egun beretik, bidaiekin lotura zuzena izan du. Naiz eta bidaiatzea eta argazkiak egitea gaur egun bezain erraza ez izan. Gaur, sakelan sartzen den eskuaren neurrikoa den kamera batekin egiten ditugu argazkiak. Lehen,
imaginatuko duzuenez, argazkilaritzaren lehen urteetan gauza apurtxo bat zailagoa zen. Hala eta guztiz ere, argazkiak milioika egiten ziren, eta munduan etzen gelditu argazkitan jaso gabeko bazterrik. Bidaietan pentsatzean espedizio zientifikoak etortzen zaizkit gogora. Adibidez, 1862-1866 urte bitartean, bere kideen artean argazkilari bat eraman zuen lehendabiziko Espainiar bidai zientifikoa. Hego Amerikan zehar ikerketa egiten ibili zena. Kolodio jesearen teknika erabilita lortutako 300 argazki inguru kontserbatzen dira Madrilgo Naturzientzietako museoan. Itxasoz, zein lurrez eginiko bidaia da Komisión Científica al Pacífico izenpean ezaguna egintzena, eta argazkiak egiteko prozedura eta beharrezkoak diren materialak ezagututa, benetan bidai epikotzat jo dezakeguna. Nik neuk duela urte batzuk negatibo horietako batzuk zuzenean ikusteko aukera izan nuen, eta esperientzia zirraragarria izan zela gogoratzen dut. Berriro ere, beti bezala betiko gomendioa egingo dizuet. Bilatu interneten argazki hauek eta gozatu digitalizazioak irudiak ikusteko ematen digun aukera ederraz. Helburu zientifikoa izan, zein helburu ludikoa izan, zailago edo errazago izan, gizakiak beti izan du bidaiatzeko gerrina, baita bisitatzen dituen urrutiko parajeak dokumentatzekoa ere. Adibidez, 19. mendearen hasieran, Europan bidaia pintoreskoak modan zeuden. Hau da, askotan, bidaia egin eta ondoren, liburu moduan argitaratu egiten zen, bidai horretan jasotakoa. Gehienetan, bisitatutako lekuetan ikusi zitezkeen gauzarik nabarmenenak jasotzen zituzten liburu hauek. Hala nola, monumentuak, edota munduaren txokorretan bizitzen jendearen ezaugarriak eta ohiturak. Testuak ilustratzeko bidaiarien marrazkietan oinarritutako estampak erabiltzen ziren. Estampak esaten dudanean, grabatuaren teknikarekin eginiko estampak esan nahi dut. Baina, 19. mendearen erdian, daguerrotipoa asmatu zenean, hobekuntza eman zen, batez ere perspektiba eta neurriak irudikatzeko orduan. Honetan sakondu nahi baduzue, biziki gomendatzen dizuet Carmelo Begak 2017 urtean argitaratutako Fotografía en España 1839-2015, Historia, Tendencias, Estéticas, liburuaren 4. kapituluari begiradatsua botatzea. Esaten ari ginen, gizakia dokumentatzeko behar hori idatziz zein marrastuz asetzen joan zela 19. mendearen erdian, argazkilaritza sortu zen arte. Orduantxe hasi baikinen argiarekin idazten. Eta 19. mende horretan bidaiariek kontziente ziren irudiak egiteko sortutako teknologia berriak mundua deskribatzeko zuen ahalmenaz. Adibide bat jarriko ditzuet. Théophile Gautier idazle frantziarrak 1841 urtean hasi zuen 6 hilabeteko bidaia Espainian zehar, Eugene Piot bildumazale eta arte historialariarekin batera. Bere helburua daguerrotipo literario bat izatea zen. Hau da, daguerrotipoak argia erabilita deskribapen zehatzak egiteko gai bat zen, berak ere idatziz zehaztasun hori lortu nahi zuela. Eta ez pentsa daguerrotipoa aipatzearena lizentzia poetiko batenik, izan ere, daguerrotipia asmatu orduko hasi zen Gautier bera ura erabiltzen. Ezaguna da bere bidaietan eraman zuela daguerrotipoak egiteko behar zuen guztia, eta ezaguna da ere, Vitoria Gasteizera iristean adibidez, bertako aduana zaindariek daguerrotipoaren kutxa ikusi zutenean agertutako harridura. Eta hau ere lehen ere aipatu dizuet. Noski, daguerrotipoak egiteko trebezia behar da. Jakin behar dela, alegia. Eta Gautierrek ez zuen eskarmentu handirik izango. Batez ere, asmakizuna oso berria zelako. Bitxikeri bat topatu dut honen inguruan, begira. Théophile Gautier Wikipedian bilatzen baduzue, beste gauza bat askoren artean, Espainian zeharreko bidaia egin zuela irakurriko duzue bai, baita daguerrotipoak egiteko tresneria eraman zuela ere. Baina, Wikipediako artikuluan
Gotierrek eginiko argazkien berririk ez dagoela esaten da, ez omen zitzaizkiola atera. Beste iritzi batekoa da ordea, Carmelo Vega, lehen gomendatu ditzuedan liburuan, egileak esaten digulako, bai, zailtasunak izango zituela noski, baina argazki bilduma txikitxo bat egitea ere lortu zuela, eta horietako 6, behintzat, Getty Museumean daudela. Digitalizazioari esker, bere web lekuan ikus daitezkenak. Euskal Herrikorik ez dago, baina garai horretako idazle, bidaiari, argazkilari batzuen adibide politak dira. Gotierrena adibide bat baino ez da, bidaia ardatz duten liburu asko argitaratu zelako garaian, baita lehenago ere. Sancho el Sabio Fundazioaren liburutegian adibidez, bilduma politak gordetzen da, eta horietako asko digitalizatuak daudenez, edozein unetan kontsultatu daitezke interneten bidez. Liburu horiei begira, argazkilaritza sortu eta ondorengo urteetakoak baldin badira, aukera asko dago bertan agertuko diren ilustrazioak tokietan hartutako argazkietan oinarrituta egoteko. Beti ere, argazkiak grabatu bilakatzen zuen artistak xehetasunak gehitu ala kendu zitzakela kontutan hartutan noski. Adibidez, daguerrotipoaren garaian, eta oraindik ere kalotipoaren edota kolodioiesearen garaian, hau da, 1880 garren hamarkada arte, batez ere, materiaren sentsibilitateagatik, argazkiek denbora luzea behar zuten kamera aurrean zegoena hartzeko. Horrela, mugimenduan zegoen etzen argazkian agertuko. Horregatik, argitaratu baino lehen, grabadorearen tailerrean pertsonak gehitzen ziren, adibidez, eszenari bizitasun gehiago emateko helburuarekin. Hau guztia, bidaia liburuei dagokionez, baina bidaiek eta argazkilaritzak beste harreman batzuk ere izan dituzte. Argazkilaritza sortu eta denbora laburrean, argazkilariak munduan zehar bidaiatzen hasi ziren argazki bildumak jaso eta ondoren publikoari saltzeko asmoarekin. Horrela, etxetik mugitu gabe bidaiatzeko aukera paregabea eskaintzen zitzaion jakin minatzeukan edonori. Eta, esperientzia hau indartsuago egiteko, bildumak 3 dimentsiotan egiten zituzten. Pentsa argazkiek errealitatearekin lotura handia sortzeko gaitasuna dutela, baina 2 dimentsiotan ikus daitezken objektuak direla. Horregatik, esperientzia errealagoa egiteko eta giza ikusmen binokularra imitatzeko, argazkilaritza estereoskopikoa sortu zen. Ingurumena 3 dimentsiotan antzemateko gaitasuna duena. Horrela, laster hasi ziren mundu osoko tokiak bildumatan jasotzen zituzten enpresak sortzen. Eta estereoskopien bildumek ere ospe handia hartu zuten. Erraza da, halako argazkiak agiritegietan topatzea adibidez, eta batzuetan ere argazki hauek 3 dimentsiotan ikusteko beharrezkoa den tresneria optikoa kontserbatzen da. Enpresa hauetarako lan egiten zuten argazkilariek bidaiariak ziren, eta milaka argazki egiten zituzten tokian tokiko monumentuak, arkitekturak, paisajeak edota pertsonen erretratuak jasotzeko. Zentzu honetan, Espainian zeharreko bidaiak arruntak ziren. Espainia leku pintoreskotzat jotzen zutelako garaiko bidaiariek. Topikoz betetako aurre iritziz iristen ziren bidaiariak Espainiara, eta idealizatutako kolore eta pintoreskotasun hori bilatzen zuten. Euskal Herritik ere pasatzen ziren noski, eta hemendik igarotzean zer nabarmentzen zuten jakin nahi baduzue, etxerako lanak jarriko dizkitzuet, bilatu, beti bezala, adibideak lehen esandako Sancho el Sabiok duen liburutegi digitalean. Benetan, interesgarria eta bitxia delako bidaiari hauen ikuspuntua. Duela minutu bat aipatu dizuet, 19. mendearen 80. hamarkada arte argazkiak egiteko material eta prozeduretan mugak zeudela, batez ere argiarekiko sentsibilitateari dagokionez. 80. hamarkada horretan, argazkiak egiteko prozeduran, aurreko hamarkadan, hau da, 70. hamarkadan garatutako berritasunak edatzen hasi ziren. Eta horrekin batera, muga horiek apurtuz joan ziren.
kolodioia alde batera utzi eta gelatina hasi ziren erabiltzen aglutinatzaile bezala. Errebelatu kimikoaren garapenarekin ere, argazkiak egin eta etxerako bueltan prozesatzeko aukera zegoen. Argazki materialak sentsibleago egin ziren eta jauzia eman zen argazkilaritzaren unibertsoan. Alegia, bapateko argazkiari bidea iriki zitzaiola. Aro berria hasten zen, baita bidaietako argazkigintzari dagokionez. Bapatekotasuna lortzearekin batera, lehengo espazio isilak, jende zein mugimendu gabekoak betetzen joan ziren. Bapatekotasuna, definizioz, gutxi gora bera, argazkia segundo bat baino gutxiagoko denboran egiten dugunean lortzen da. Orduan harrapatu daiteke mugimendua, eta orduan hasiko da ikonografia berri bat. Jendea, monumentuak dauden plazetan paseoan, itsasoko olatuak apurtu baino aurreko instantean harrapatuak. Honekin batera, argazkiak egiteko ekipamendua simplifikatu egin zen. Eta zaleak ere agertu ziren. Bidaiak geroz eta gehiago turismoarekin identifikatu ziren eta gaur, muturrera joan da, bapatekotasuna ia sinesgaitza da. Munduko edozein lekutan egonda ere, sakelako telefonoarekin irudia hartu eta segundo pare batean publikoaren esku jarri detzakegulako. Denbora jauzi erabat neurri gabeko hau barkatu beharko didatzu, baina bukatzen joan behar dut. Begira, espedizio zientifikoak, bidaia pintoreskoak, liburuak, albumak, ikuste dutzuenez, argazkilaritza bizitzaren eremu guztietara edatutzen, sortu eta lehendabiziko minututik. Badaukatzuen lana, bai, interneten bilatzeko tartetxo honetan apunte moduan proposatu dizuedan guztia. Baina, etxetik mugitu gabe bidaiatzeko aukera izango duzu, eta hori beti da interesgarria. Gaurkoz, nahikoa, datorren saiorako gauza berriak ekarriko dizkizuet. Beti bezala, galderaren bat egin nahi izan ezkero, zuzendu posta elektronikoa itzalekin jolasten atalerako dela zehaztuz. Saioan zehar, nire hitzak aparteko blues rockarekin apainduz, The Retrievers Gasteizko taldearen musika izan duzue. Ni banoa, noski, itzalekin jolastera. Ondo izan eta hurrengo arte itzaleen lagunak. Estamos una vez más en la Fundación Sancho el Sabio con su director, Jesús Zubiaga, y en esta ocasión vamos a hablar sobre libros de viajes. La Fundación Sancho el Sabio destaca, entre otras muchas cosas, por su impresionante colección de libros de esta temática. ¿Podemos decir que es una de las especialidades de esta casa? ¿Qué os llevó a iniciar esta colección? Hola Isabel, buenos días. Pues sí, es una colección que cuidamos mucho. Llevamos, como sabéis, pues prácticamente 60 años recopilando bibliografía de temática de cultura vasca, y es obvio que uno de los temas es los viajeros que han pasado o los viajeros que han venido con destino a todo el territorio vasco, pero también bueno, por razones pues a veces bélicas, complejo, hay una tipología de libro de viaje bastante compleja, y ha sido uno de los temas que nosotros nos ha interesado porque es interesante saber qué visión tienen de nosotros pues gente que o ha pasado una temporada o meramente ha pasado, es uno de los motivos. Y sí que llevamos, pues será una de las colecciones pues a nivel de cultura vasca, supongo que será la más completa porque llevamos mucho tiempo recopilando este tipo de monografías y de, bueno, también revistas, artículos, pero de visiones de viajeros. ¿Cuál fue el inicio de esta colección? ¿Cómo empezasteis a conformarla?
Pues el inicio es curioso, o sea, las guerras carlistas. Uno de los, digamos, la bibliografía que completaba muchísimo la visión y la historia y, bueno, motivación de guerras carlistas son los libros de viajes. Quizá, hablando de los libros de viajes de nuestra colección, pues bueno, empezamos a tener obras que pueden ser del siglo XVI, viajeros que iban a la corte y que siempre pasaban por el Camino Real, por nuestro famoso túnel de San Adrián. Pero luego la razón empieza a ser, bueno, diplomáticos. Luego viene la Guerra de Sucesión, que va a traer muchísimos personajes, porque es, bueno, pues uno de los motivos importantes para conocer también y para el cambio que va a haber de dinastía. Y venían pues embajadores, pero también muchos combatientes, y luego van a ser las guerras carlistas. Entonces nuestra colección empezó porque hay cantidad de testimonios pues de militares, embajadores, viajeros que van a participar, van a pasar o van a intentar, o también pues de prensa, y que van a intentar entender qué es lo que pasa en las guerras carlistas. Y ahí empieza la recopilación de un tipo de documento que es, a veces es una monografía muy genérica, pues de viajes por España o viajes por España y Portugal, o bueno, pero que tiene siempre, geográficamente, por la razón de la frontera, siempre tiene una connotación o un capítulo o una descripción que va a tocar nuestra zona geográfica. Y ahí, eso es, a partir de esa historia que empezamos a montar con las guerras carlistas, ya hicimos como una sección que ha ido creciendo y que tiene su importancia. Bueno, dentro de esta colección extensísima de libros de viajes que nos estabas contando y que atesoráis en la Fundación, como tú bien mismo has comentado, existen diferentes tipos o tipologías, ¿no? Es decir, no todas las personas que nos dejaron su viaje por escrito vinieron a Euskal Herria por los mismos motivos. Ya nos has adelantado algunos, ¿no? Como por ejemplo el tema de las guerras o los viajes cortesanos. ¿Qué razones empujaba a la gente a viajar a nuestro territorio? Pues normalmente, así por tipo de obras que tenemos, destacan lo que hemos comentado. Hasta finales del 18 y tal, hay viajeros que tienen la razón no es principalmente conocer esto, sino muchas veces es de paso, salvo algunos casos específicos, es de paso porque van pues por razones, sobre todo va a ser o de tipo militar o de tipo pues de representación, tipo embajador o de este tipo, ¿no? Pero luego tenemos el gran elemento que es el Camino de Santiago. O sea, el Camino de Santiago francés, pues la entrada está para coger territorio navarro, territorio vasco, y siempre cantidad de diarios de viajeros que van a Santiago, pues dejan reflejos de su paso por aquí, desde la primera guía hasta nuestros días. Es uno de los principales motivos. Y luego, como hemos comentado, bueno, ya el siglo XIX, con el ferrocarril, pues ya tenemos otro tipo de viajero. Muchas veces es un viajero que va a parar en Vitoria pues 1 o 2 días o de paso, y dejan otro tipo de testimonio que es muy diferente al que hemos comentado de guerras carlistas, que es el que propició sobre todo el aumento y sobre todo el interés por el conocimiento de esta zona. ¿Y los turistas, digamos, cuándo llegan? Pues el turismo es más desde mediados del 19 sobre todo. Bueno, cambia ya, es el turismo romántico cuando hablamos de, no turismo, sino el viajero romántico. Cuando estamos hablando de guerras carlistas va a coger todo el periodo también del romanticismo europeo, que bueno, pues una tendencia al viaje romántico también, ¿no? Y sobre todo coincide con el auge económico y de poder de Inglaterra. Entonces hay mucho viajero inglés que también van a Italia, pero a España la ven
como un destino exótico, ¿eh? Entonces ahí va a empezar un tipo de viaje que sobre todo va a coger pues desde mediados del 19. Desde mediados del 19 ya es el tipo, no el turismo que conocemos ahora, efectivamente, pero sí el viajero que conocemos de ese siglo XIX, ¿no? Con ideas a veces muy preconcebidas, porque vienen con una idea, pues como nosotros a veces viajamos a ciertos sitios, ¿no? Todavía la imagen de España que se ha dado pues desde los años 60 para este otro turismo de masas, pues es una imagen que coincide a veces con la imagen de Andalucía, más que de, por decir algo, ¿no? Más que de todo lo complejo que puede ser el resto del país, ¿no? Y bueno, pues tienes viajeros por el País Vasco que parte de las noticias que dan dice, pero este hombre ha pasado por aquí, o porque los grabados, o hasta que empieza el mundo de la fotografía, ¿no? Los grabados son más de personajes que pueden ser andaluces o que de aquí, ¿no? Pero bueno, es anecdótico. Bueno, la Fundación Sancho el Sabio es la institución que más literatura de viajes conserva, lo podemos afirmar así, ¿verdad? Y bueno, generalmente me comentabas que este tipo de libros interesa quizá más a los coleccionistas privados, que es uno de los grandes temas que persiguen este tipo de coleccionistas. ¿Cuál es la relación que tiene la Fundación Sancho el Sabio con estas colecciones privadas? ¿Habéis conseguido adquirir algunas o cómo funciona un poco esa relación? Sí que he llegado... Es un tema que... El tema la literatura de viajes es un tema pues muy de coleccionista, ¿eh? Tenemos a nivel de colecciones privadas, yo creo que hay coleccionistas, pues por ejemplo de gastronomía también, y libros de viajes, hay magníficas colecciones, ¿eh? Yo he visitado 2 colecciones en Madrid privadas que son impresionantes, ¿eh? Y sí que hay en casi todos los fondos pues que hemos podido controlar o que a veces hemos adquirido y tal, siempre hay una sección de libros de viajes. El coleccionista a veces busca no sé, elementos diferentes a lo que nosotros buscamos. Nosotros no hacemos ningún tipo de distinción. Quiero decir que lo mismo va el viajero de guerra o el viajero, como has comentado antes, más turístico, ¿no? Entonces el coleccionista a veces va buscando, pues por ejemplo, sitios específicos, viajeros por Vitoria o viajeros por Bilbao o viajeros por Navarra, o sea, quiere decir, se van especializando dependiendo de su interés, ¿no? Y bueno, lo que sí hay es, ahora sí que me gustaría, no es un coleccionista, pero un gran conocedor, que desgraciadamente ya no está con nosotros, Ángel Martínez Salazar. Es un personaje, un escritor, no le voy a llamar personaje, que me disculpe, es un escritor muy prolífico y además, bueno, periodista, iniciador de un montón de revistas, y tiene obras dedicadas, que además trabajó mucho en Sancho el Sabio, a viajeros por Vitoria y a viajeros por Euskal Herria. Y yo creo que es uno de los que ha hecho una visión más general y más estudiada de los viajeros por el País Vasco, ¿eh? Luego están los coleccionistas, como hemos comentado, pero este tipo de erudito que te ayuda muchísimo, porque además Ángel era muy meticuloso en la investigación y nos ayudó mucho para completar y para conocer obras que a veces, claro, es muy fácil encontrar una obra que ponga viaje por, pero claro, a veces es historia natural y tiene una parte de descripción, entonces muchas veces es difícil, si no hay repertorios bibliográficos o gente que te lo va conociendo, que te indique qué obras son las de interés en este tipo, y hay cosas muy curiosas. Pues es que ricasco, Jesús Zubiaga, por este recorrido que nos has hecho por la colección de Sancho el Sabio, de esta literatura de viajes, estos testimonios de viajeros y viajeras que nos retrataron esa Euskal Herria de otros tiempos. Es que ricasco y hasta la próxima. Agur.
Todos los viajes tienen un final. En algún punto hemos de girar nuestros pasos, desandar el camino recorrido y regresar de nuevo hacia el lugar del que partimos. Sin embargo, la persona que retorna no es la misma. Consigo se lleva el bagaje, las nuevas impresiones, imágenes y olores de un sitio extraño, la huella de otras culturas impregnada en la retina y en la memoria. El regreso tiene un sabor agridulce, entre el reposo de la vuelta al hogar y la añoranza de la aventura. Con la misma sensación terminamos este episodio, aunque con la certeza de que finalizar un viaje es la excusa perfecta para comenzar a preparar el siguiente. Hasta el próximo episodio del podcast de Sancho el Sabio. Agur eta ondo izan.